¿Por qué torniquete, Hernán? Bueno, porque básicamente lo que hizo acá Caputo fue cerrar el grifo de buena parte de los programas sociales, lo cual contradice lo que ahora probablemente vayamos a escuchar de Adorni, lo que suele decir Milei respecto de los programas sociales y la atención que tuvo los sectores más vulnerables en la Argentina. Si querés, la excepción es la UH. Es el único programa que en términos reales se mantuvo en valores equivalentes. Todo lo demás, te spoileo la conclusión, no sucedió de la misma forma. Este es el torniquete de los programas sociales. Ahora lo vamos a explicar, pero veamos lo que decía el vocero presidencial Manuel Adorni respecto de las políticas del propio gobierno sobre este tema. Porque recordemos, insisto, la jactancia del equipo económico de Milei tiene que ver con haber hecho este ajuste, pero que quedara resguardada la clase más complicada, más vulnerada de la sociedad. Así lo explicaban. El impuesto inflacionario golpea a la sociedad en su conjunto, pero quienes más afecta es a los que no tienen manera de cubrirse de los estragos que provoca la suba generalizada de precios. Los argentinos votaron a favor de Milei para desterrar este flagelo y el presidente cumplió. Esto nos lleva a una inequívoca conclusión. Milei es el presidente que más está haciendo por los pobres. Bien, toda una definición del vocero presidencial. Analicemos el caso, Hernán. Milei es el presidente que más está haciendo o más ha hecho por los pobres. Permitime dudar, dirían los pibes. Te quiero mostrar algunos datos. Salió una nota, si querés arrancamos por esto. Esta nota salió en el día de hoy. Pareció muy interesante, la hablamos anteriormente. Los principales programas de la sociales, colega Laura Serra, gran profesional, sí. Gran abrazo para ella. Y en realidad lo hace en base, es un artículo en base a una información que publica la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, y que concluye esto: los programas sociales cayeron, se redujeron, les aplicaron el torniquete, sí. 46% en términos reales, es decir, contra la inflación, durante la gestión de Milei. Dicho de manera sencilla, si vos recibías 100 pesos o podías comprar 100 productos X con lo que recibías de programas sociales, ahora podés comprar 45. Pese a la fuerte suba de la UH. Pese a la fuerte suba de la UH, incluye este análisis la UH, es decir, incluida la UH, igual te recortea la mitad las cosas. O sea, las dos cosas son ciertas. La UH se duplicó, pero al mismo tiempo se generó un recorte de casi el 50% en los ingresos a partir de planes sociales. Exactamente. Ahí tenés el dato es a noviembre, son los primeros 11 meses de este año. Pero permitime avanzar rápidamente en qué cosa, a quién le afectó esto en definitiva, porque nosotros hablamos de programas sociales. Bueno, a ver quién se vio perjudicado con esta cuestión. Mira, arrancamos. Programa de becas Progresar. La caída es del 64%. Tremendo. Tremendo. Estamos hablando de 1,1 millones de beneficiarios. Pibes que estudiaban carreras, el Progresar más o menos se dividía entre chicos que hacían terminalidad educativa, terminaban el secundario, supongamos, pero también buena parte de chicos que estudiaban en la universidad, sobre todo por una modificación que se hizo en el gobierno de Macri, carreras de tipo ingeniería, por ejemplo, que te recibían una beca, que de hecho el monto era superior. Bueno, estamos hablando de 1,1 millones de beneficiarios afectados. Acá tenemos una noticia del 23, por ejemplo, que hablaba justamente de esta cantidad de beneficiarios del programa de becas Progresar. Sigamos. ¿Quién más se vio afectado? Bueno, volver al trabajo. Este es el programa Potenciar Trabajo, habitualmente llamado Potenciar Trabajo, hoy se llama Volver al Trabajo. 1,2 millones de beneficiarios, muchos beneficiarios también afectados, un programa que incluye terminalidad educativa, pero que en general incluía además otro tipo de labores, de tipos sociales y demás. La caída es del 60%. ¿Cómo se logró esto? El gobierno hizo dos cosas, o una cosa, desenganchó la actualización de los valores del salario mínimo vital y móvil. Igual el salario lo había desactualizado bastante, pero directamente lo desenganchó y lo congeló. Como hizo con el bono, lo mismo. Bueno, con lo cual perdieron 59%, te digo que en diciembre va a perder un poco más. Acá está el registro, ¿no? El gobierno congeló el potencial de trabajo, cuánto se cobra, cuándo es el claro, próximo esta pago. Es una noticia un par de meses atrás. Reflejaba eso. Ya lo había congelado hace rato, a lo largo de este año. Sigamos. ¿Quién más se vio afectado? La tarjeta alimentar. Esto llama la atención porque
La tarjeta alimentar sigue un poco la suerte de la UH, pero no siguió la suerte en términos de valores. Es decir, su actualización no está atada, como en el caso de la asignación universal por hijo, a la movilidad jubilatoria. Y tampoco tuvo la suerte de la UH de la duplicidad. En un momento sí, pero después no. No tuvo los mismos incrementos. La caída es del 14%. Estamos hablando de más de 2 millones de beneficiarios de la tarjeta alimentar, que por cierto además tienen la UH, pero que acá se ve chiquitito. Pero a ver, ¿a qué se dedicaba esa plata? A alimentos, Pablo. A alimentos, mayoritariamente a alimentos y sobre todo alimentos recomendados. Está dicho allí, en el origen. Proteína animal, lácteos, lácteos, frutas y demás, que verduras. se dedicaban justamente con la tarjeta alimentaria. Vale la pena recordar que vos tenés que comprar alimentos, pero se llama así, no podés comprar otras cosas. Así que el recorte está teledirigido a beneficiarios que compraban con eso comida. Comida. Sigamos. Atención médica de las pensiones no contributivas, también una caída del 12%. Recorta además, o tiene el objetivo de recortar pensiones, ¿bien? Es decir, hacer aún más exigente. ¿Te acordás que supuestamente eran todas truchas las pensiones? Bueno, al final no pasó nada, porque no eran truchas. ¿Bien? O había algunos casos que se usaban para denostar todo el sistema, digamos, ¿no? Absolutamente secundario, porque las pensiones siguen siendo... ¿Esta atención médica es lo mismo que las pensiones por discapacidad? Incluye las pensiones. Incluye. Las pensiones no contributivas incluyen madre de más de 7 hijos. Es importante esto. ¿Quién se ven afectada? Madre de más de 7 hijos, excombatientes y pensiones por discapacidad, por ejemplo, personas, casi, o por invalidez y demás. Yo quiero resaltar que esto es dato de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sí. Insisto, pensiones, no estábamos hablando de lo rico de la Argentina. Estamos hablando de un discapacitado. Estamos hablando de una madre que tiene más de 7 pibes, que recibe una pensión y le recortan la atención médica. Claro. ¿Se entiende? Es un poco difícil de sostener esto. Sigamos. Casi 2 millones de personas. También 2 millones de personas en otros recortes. Esto lo hicimos nosotros con CEPA, pero incluye otros programas sociales, como el potenciar inclusión joven, el apoyo al programa de primera infancia. Ahí tenés, acá estamos hablando de 2 millones el programa de primera infancia te cubre cosas para cuando el pibe nació hasta que tiene 2 años. Sí. Bien, es decir, te cubre la leche. Bueno, el recorte es del 80%. Bueno, economía social, todo lo que venimos hablando del programa de comedores comunitarios y el Plan Nacional de Protección Social, que ahí está incluido el recorte de pensiones. Fíjate que también es un monto importante. Bueno, el de financiamiento de los comedores como un ejemplo de las noticias que han pasado a lo largo de este año vinculados a esta cuestión. Bueno, vayamos finalmente a mostrar qué pasó. Porque es el presidente que más hizo por la pobreza, bueno, pero se le disparó. Y acá hicimos la actualización de los datos al tercer trimestre de este año, que la UCA ya los procesó y demás, que efectivamente tenés una reducción, pero que te deja en niveles mucho más altos que los que estabas antes. ¿Bien? Es decir, la pobreza llegó a 53. Bueno, ahora bajó, sí, ¿a cuánto? A 50. Un montonazo. ¿Se entiende? La indigencia todavía en niveles de 12,3% es un montón. Y esto tiene que ver, y sobre todo la indigencia, con el recorte de esos programas, por lo que veíamos de la vulnerabilidad de la gente que estaba ahí. ¿Podemos volver a la primera placa? Que me parece, después de todas las explicaciones de Hernán, los argumentos que muestra Hernán, en base, sobre todo, a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, este es el dato. Cuando el gobierno dice, cubrimos a los sectores de mayor vulnerabilidad, a los sectores ya vulnerados, que ya venían vulnerados, los principales programas sociales cayeron 45,6 real durante la gestión de Milei, a pesar de lo que el presidente dice, duplicamos la asignación universal. A pesar de esa medida, que es cierta, pero el recorte vino por otro lado. Por todos esos otros planes sociales que efectivamente hicieron que el ajuste llegue en los volúmenes de personas y cantidad de recursos que recién mostraba Hernán a los sectores Te agrego una última más cosa, necesitados. Sí. Pablo. Más necesitados del Estado. Quienes más necesitan del Estado. Del corrimiento del Estado los afecta particularmente a ellos. Lo primero que uno piensa cuando ve esto, dice, qué insensible. ¿No? Es decir, ¿cómo podés recortarle a los discapacitados, a la persona que le da de comer a un pibe y que usa la tarjeta alimentar para comprar alimentos? Ahora, hay un segundo efecto, si querés, en términos económicos. Este 45% que cayeron en términos reales es plata que una familia
de un hogar de San Martín, supongamos, ¿dónde la usaba? En la feria del barrio, en el almacén de la vuelta de la casa. ¿No se la llevaba a algún departamento de Miami? No. ¿O armaba una Con lo cual, offshore? el almacenero, el puestero de la feria y demás, también se vio afectado por esta cuestión. Y hay un proceso, quizás lo vamos a analizar en algún momento, de lo que tiene que ver en términos territoriales con el efecto feria, con el efecto comercio que ha caído y demás, que se ve reflejado también por el impacto de estas decisiones. Gracias, Hernán. Un placer. Nos vamos